Bienvenidos a esta cuarta clase del curso de Evangelismo Avanzado. Y quiero que donde usted esté, en su casa o donde usted se encuentre, quiero que continúe siguiendo el hilo de este estudio. En este momento vamos a tener el tema, el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia está basado en Lucas capítulo 24, versículos del 46 hasta el 48. Entonces voy a leer lo que dice la palabra de Dios en los versículos del 46 al 48. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén. Vamos a orar. Oh Padre que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre en este momento. Y te damos las gracias, Padre, porque tú nos sigues usando como instrumentos tuyos. Te damos gracias, oh Padre, por cada hermano o hermana que está, Señor, siguiendo estos estudios en casa, y que tú, Señor, nos ayudes a llegar a ellos con claridad, para que ellos entiendan, Señor, el estudio de este momento. Oh Señor, te pido tu bendición, tanto para mi persona, como profesor de este seminario, como también, Señor, para cada hermano que está siguiendo estos estudios a distancia. Señor, dejamos en tus manos este momento, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Entonces, hermanos, el mensaje de la iglesia, basado en los versículos que acabamos de leer. Como la iglesia ya existía, recordemos que al terminar el día en que Cristo resucitó, y después que se presentó ante los discípulos de Emaús, Cristo apareció en medio de los discípulos que estaban reunidos en Jerusalén, los que discutían las noticias de la resurrección. Él les mostró sus manos, sus pies, porque ellos permanecían incrédulos. Jesús les había enseñado que Él iba a resucitar en 3 días, pero ellos escuchaban, pero no lo prestaban atención. Por eso no recordaban las promesas del Señor en cuanto a su resurrección. Este fue el motivo del miedo que sintieron cuando Jesús se les apareció. Entonces Cristo comió una presa de pescado asado para convencerlos de que Él era en realidad, y les hizo recordar lo que Él les había enseñado antes de su muerte, y cómo se estaban cumpliendo lo que las Escrituras habían dicho de Él. Y luego les dio el mensaje, que es también para nosotros y al mundo perdido. Entonces el mensaje es lo siguiente: vosotros sois testigos de estas cosas, dijo Cristo. Nuestro testimonio tiene que ver entonces con los siguientes temas. Primero, queremos hablar acerca de lo que debemos de sentir, lo que debemos estar seguros de dar el testimonio de las Escrituras en referencia a Cristo y nosotros. Como todas las cosas que las Escrituras testifican han sido cumplidas según fueron profetizadas, y otras serán cumplidas en el futuro. De esto podemos decir que ya estamos viendo evidencias, ¿no? No podemos dudar de que Jesucristo estuvo alguna vez en la tierra. Con el cumplimiento de las profecías, podemos estar seguros de que nadie en la humanidad
puede negar que Cristo murió en la cruz del Calvario y que resucitó y está en los cielos? Quizás en el tiempo de los apóstoles, ellos quedaron un poco dolidos y confundidos, diría yo, al ver que su maestro había llegado a morir en la cruz del Calvario. Y estaban a la espera de que se comprobara su resurrección. Es por eso que la Biblia dice, hermanos, que en un primer día de la semana Cristo se apareció a sus apóstoles. Cristo se apareció a su iglesia. Y no solamente a los apóstoles, sino antes estuvo conversando con dos discípulos suyos camino de Emaús. También se presentó ante muchos, ante miles, ¿verdad? Cientos de personas fueron testigos de que Jesús había resucitado. Y para darles más credibilidad de su resurrección, Jesucristo les mostró sus heridas en sus manos. Cristo les mostró su herida en el costado a Tomás. Y para dar más credibilidad y sellar esta evidencia, Jesús compartió con ellos lo que ellos estaban teniendo como cena. Y estaban cenando, dice, hermanos, pescado, ¿verdad? Estos discípulos viajeros habían compartido con Jesús. Y qué bueno es saber que Jesús pudo probar este pescado asado para dar muestra de que Él no era solamente espíritu, sino había resucitado con un cuerpo glorificado, con un cuerpo celestial. De tal manera que los discípulos se sorprendieron, ¿verdad? Y se sorprendieron porque al comienzo ellos no habían prestado atención a las enseñanzas que Jesús les había impartido en su ministerio antes de morir en la cruz. Es por eso que Jesús viene y se aparece a ellos para evidenciar y darle las pruebas, para que ellos puedan demostrarlos las evidencias de que realmente ellos eran testigos, como dice en los versículos que hemos leído, ¿verdad? Dice, hermanos, en este versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Gloria a Dios que Jesús resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, la iglesia no tendría un mensaje. La iglesia no tendría un propósito. Los cristianos no tendríamos una misión que cumplir. Pero gracias a Dios, Jesucristo resucitó el tercer día, que fue un primer día de la semana. El versículo 47 dice, y que se predicase en su nombre. He aquí, hermanos, la fuente de la salvación. He aquí el autor de la salvación. A Él le corresponde ser predicado, porque Él murió en la cruz. Él fue la ofrenda por nuestros pecados. Por eso dice, hermanos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Aquí quiero que usted note estas palabras: arrepentimiento. Arrepentimiento y perdón de pecados. El mensaje de la iglesia, como habíamos dicho, Jesús
lo entregó a la iglesia cuando les dijo: vosotros sois testigos de estas cosas. Y estas cosas de las cuales Jesús había sido parte, de las cuales los profetas lo habían dicho de antemano y que fueron cumplidas, entonces los discípulos tenían que entregar este mensaje a través del arrepentimiento y el perdón de pecados. Esto es lo que los testigos tienen que ofrecer a las personas incrédulas. La iglesia tiene que ofrecer el arrepentimiento y perdón de pecados a todo aquel que cree en Jesucristo. Entonces, hermanos, esto es algo importante que la iglesia tiene que enfatizar en sus mensajes cada vez que tiene la oportunidad de predicar el Evangelio. Es interesante, hermanos, que las personas entiendan que sin el arrepentimiento y sin el perdón de pecados, nadie verá a Dios. Porque Dios es santo, dice su palabra. Jehová de los ejércitos es santo, santo, santo. Y el pecado nos ha alejado de Dios. El pecado rompió la comunión entre el hombre y Dios. Porque Dios es santo. Entonces el hombre, la persona, tiene que llegar al arrepentimiento y pedir perdón por sus pecados. Y la iglesia tiene que saber presentar este mensaje. Y como dije anteriormente, hermanos, qué mejor es mostrándolo con las pruebas, con las evidencias de nuestras vidas, ¿no? Segundo, debemos de dar testimonio de su sufrimiento sin igual, de su muerte sustitutoria y de su triunfante resurrección. Quiere decir que para que las personas lleguen al arrepentimiento y a clamar perdón de pecados, nuestro testimonio acerca del sufrimiento sin igual y de su muerte sustitutoria y de su triunfante resurrección tiene que ser entendido y presentado con claridad. No tenemos un Jesucristo que solamente murió, tenemos un Jesucristo que murió y que resucitó y tiene poder y que está obrando hoy en día a través de su Santo Espíritu. Jesucristo está en los cielos, sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Él existe, Él es real, Él puede cambiar la vida de cualquier persona pecadora que viene a los pies del Señor. El ladrón en la cruz encontró arrepentimiento y perdón de pecados. Aún antes de morir, este ladrón en la cruz pudo arrepentirse. Pero se arrepintió, ¿por qué? Porque miró con fe a aquel que estaba en medio de su compañero. Miró a Jesucristo. Jesús estaba en medio de los dos ladrones. Mientras el uno se burlaba de Jesús, el otro ladrón buscaba arrepentimiento. Reconocía su mal camino. Reconocía su pecado y reconocía su castigo por el cual estaba muriendo en esa cruz, sufriendo esa clase de muerte. Mientras que el otro no reconocía nada. Mientras que el otro no se arrepentía de nada. Por eso, hermanos, qué importante es cómo Jesús pudo ganar un alma, aún en la misma cruz, aún cuando los clavos le traspasaban sus manos y sus pies y de su costado vertían la sangre. Hermanos, Jesús logró que un ladrón encontrara el verdadero arrepentimiento, porque el ladrón lo estaba confesando con su boca. El ladrón estaba pidiendo perdón por sus pecados y estaba pidiendo un lugar en el paraíso. Qué hermoso, hermanos, es ver cómo se puede evidenciar, cómo se puede demostrar que sí existe arrepentimiento y sí existe perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, logra ofrecer eso a la humanidad. Él murió
tomando nuestro lugar en la cruz. Eso es algo que toda persona debe de saber. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. La Biblia dice que nuestros pecados, en Juan 3:17-18, dice que nuestros pecados nos condenan. En otras palabras, nuestros pecados nos van a llevar al infierno, al castigo eterno en el infierno. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para no llegar a ese lugar de tormento que es el infierno? ¿Qué podemos hacer nosotros? La Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2, del 8 al 9. Entonces nosotros no somos capaces de poder salvarnos a nosotros mismos. Y como no somos capaces, no somos suficientes, recurrimos entonces al testimonio de Jesucristo. Recurrimos a testificar de ese sufrimiento sin igual de Cristo en la cruz. Y no solamente hablar de su sufrimiento, sino también recurrimos a decir que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él sufrió, en otras palabras, por nosotros. Él sufrió por nuestros pecados. Por eso no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dios puede perdonarle cualquier pecado, por más grave que haya sido su pecado, porque Cristo murió en su lugar. Él pagó el precio de su pecado. Él ya los pagó. Usted es libre de la culpa del pecado, si es que usted puede sentir que quiere arrepentirse, que quiere dejar su mal camino, quiere poner un alto en su camino para tomar el camino correcto. El ladrón en la cruz decidió en los últimos minutos de su vida, él decidió arrepentirse y poner un alto y ponerse en las manos del Señor. Entonces, hermanos, qué bonito es dar el testimonio de los sufrimientos de Cristo, de que Él tomó nuestro lugar en la cruz, ¿verdad? Y qué bonito es saber que Él, hermanos, va a triunfar. Cuando Él venga por su iglesia, nosotros vamos a ser resucitados. Así como Él triunfó en la cruz, triunfó en la tumba y salió victorioso de la muerte, así también nosotros un día vamos a resucitar y vamos a triunfar también sobre el pecado y sobre todo lo que es enemistad contra Dios. Entonces, hermanos, ese es el testimonio que debemos de sentar y presentar a las personas. También debemos decirle a todas las personas de las buenas nuevas del perdón de pecados, a todo aquel que cree y se arrepiente y cree. Las últimas palabras que Cristo habló antes de ascender al cielo, resumió el mensaje de la iglesia en una sola oración, cuando dijo: me seréis testigos. Dice en el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y me seréis testigos. Hermanos, espero que usted me esté entendiendo que debemos de ser testigos, presentando el mensaje del Señor. El mensaje de la iglesia es Jesucristo. Recuerde esto. Es sentar el testimonio de su sufrimiento sin igual. Es sentar el testimonio de que Él se ofreció en lugar nuestro, fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Y sentar también el testimonio de su triunfante resurrección en la cruz del Calvario, y de lo que Él va a hacer con nosotros también cuando Él venga y nos lleve
a su reino. Hermanos, seamos testigos, seamos las evidencias, seamos la demostración, las pruebas de que el Señor nos ha salvado. Amén. Los motivos de la iglesia. Los motivos de la iglesia. En Juan capítulo 20, versículos del 19 al 22, nos dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces, quiero explicar esto que hemos leído. ¿Qué es lo que va a motivar a que la iglesia dé este testimonio? Cristo instruyó a la iglesia a esperar por el Espíritu Santo. Esto es de gran significancia porque indica que no podríamos obedecer a la gran comisión sin el poder del Espíritu Santo. Esto se da por sentado en un símbolo de detalles que Juan nos da de lo que pasó en la noche del día de la resurrección. Cuando Cristo de pronto apareció en medio de la asamblea de los discípulos, sin haber abierto la puerta, lo primero que hizo fue mostrarles las heridas de sus manos, costados, es decir, las evidencias visibles de su obra redentora. Esto debía de ser el corazón del testimonio acerca de Él. Entonces Él les mandó ir, así como su Padre le había enviado. Este fue su mandato de ir con su testimonio. Pero Él no se detuvo allí. El contenido de su testimonio había sido indicado y ellos habían sido ordenados de ir con ese testimonio. Pero Cristo conoció que ellos nunca irían simplemente bajo el impulso del mandato. Así que sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo. Es una acción simbólica que se proyectaba hacia Pentecostés, y su instrucción fue tan imperativa justo antes de ascender para esperar el poder del Espíritu. Por eso es que leemos en Juan 20 del 19 al 22, leemos cuando dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esto nos hace ver que para testificar sin el poder del Espíritu Santo y llegar a tener éxito es una imposibilidad. Y eso lo podemos encontrar también en Hechos, capítulo 1, el verso 8, cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que noten entonces aquí lo importante que es que la iglesia sea motivada por el Espíritu Santo, por ese poder que Jesús ofreció, que ellos recibirían un día. Ese poder va a hacer que el cristiano pueda expresarse a través de su evangelismo. El cristiano puede expresarse a través de ese evangelismo. Tenemos aquí, hermanos, un diagrama para ubicarnos y entender por qué el Espíritu Santo en la vida de algunos no está obrando y por qué en la vida de otros obra con eficacia. Entonces quiero primero llegar al hombre natural. El hombre natural es aquella persona que no tiene a Cristo y se gobierna sola. Cristo está fuera de su vida. Este círculo señala la vida de la persona y esta cruz señala a Jesucristo.
Entonces Jesucristo, como ustedes pueden notar aquí, Jesucristo está fuera de la vida de esta persona natural. Esta persona es la persona incrédula, la persona que no es salva. Esto significa un sillón. Un sillón es un lugar donde se entrona un rey, ¿verdad? Entonces, en su corazón de esta persona incrédula, quien lo gobierna es su yo. O sea, es la persona que vive de acuerdo a su manera, de acuerdo a su forma de ver las cosas, y que no cree en Dios y no quiere arrepentirse. Entonces esta es la persona que lo deja a Cristo fuera de su vida, que no lo acepta, no lo recibe. Luego tenemos aquí, en este otro círculo, tenemos a otra persona. A esta persona se le conoce como el hombre carnal. El hombre carnal, dice hermanos, es el que se convirtió, pero es desobediente y todavía piensa en disfrutar la vida en los vicios, bailes, y no quiere ser fiel. Quien gobierna a este hombre es el mundo, y él dirige su vida. Es un creyente que siempre se equivoca, y Cristo está a un ladito en su vida y no cumple con sus obligaciones cristianas. Entonces vemos que aquí este hombre, en su vida, en su corazón, quien lo gobierna es todavía su yo. Él es salvo, él es salvo. Cristo está dentro de su vida. Note esto en comparación con esto. Aquí Cristo está afuera, aquí no, aquí Cristo está dentro en su vida, pero no está sentado en su trono de su corazón, no está sentado tomando las riendas de la vida de este hombre, sino como este hombre es carnal, es aquel que se convirtió, pero que aún todavía sigue disfrutando de las cosas del mundo, ¿verdad? Ahora encontramos aquí otra vida. Este es el hombre espiritual. Es aquel que ha aceptado a Jesucristo y lo ha invitado a dirigir su vida y se rinde al Señor, como el apóstol Pablo, que dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Su vida lo tiene bien ordenada. El yo está a un lado de su vida, porque no es perfecto. Cristo está en el centro de su vida. Sus equivocaciones le ayudan a ir enmendando sus errores. Por eso, hermanos, note aquí que en el centro de su vida está Cristo, sentado en este sillón de su corazón, tomando las riendas y dirigiendo la vida de este creyente. Entonces su yo está a un ladito de su vida. No diríamos que está fuera de su vida, no, porque no somos perfectos. Siempre en nuestra vida está esa naturaleza carnal, humana, ¿verdad? Esa naturaleza humana que a veces nos hace pensar con malicia, que a veces nos hace hablar palabras que no debemos hablar, ¿verdad? No somos perfectos, pero que cuando se trata de las cosas de Dios, decimos: Dios mío, dirige tú mi vida, ayúdame a tomar las decisiones correctas, ¿no? Ese es el hombre espiritual. Aquí los dos son salvos, la diferencia que él ha destronado a Cristo de las riendas de su vida, pero este no, este hombre espiritual ha dejado que Cristo dirija su vida. Hay muchas cosas que tenemos que aprender, ¿verdad? Y debemos tratar de dejar que el Espíritu Santo obre en aquellos que permiten que Cristo sea el que dirige sus vidas. El Espíritu Santo no puede obrar si usted todavía es un hombre carnal, mucho menos si usted no ha recibido a Cristo. Entonces, el motivo de la iglesia se va a motivar el Espíritu Santo por medio del hombre espiritual.